Segundo premolar superior. El segundo premolar superior va a ocluir con distal de nuestro segundo premolar inferior y con mesial de nuestro primer molar inferior. En cuanto al método de 2 dígitos, la numeración que le tocaría a nuestro segundo premolar superior va a ser, lo dividimos en derecho e izquierdo y lo dividimos en superior e inferior. Por lo tanto, el segundo premolar superior derecho le tocará la numeración 15. Acuérdense, segundo premolar siempre va a ser el 5 y como es derecho es el 1, entonces 15. Y el izquierdo va a ser el 25. En cuanto al proceso de calcificación, esta pieza dentaria comienza a calcificarse a los 4 años de edad, erupciona entre los 10 a 11 años y termina el proceso de erupción a los 13 años de edad. En cuanto a las longitudes, podemos decir que tiene una longitud total de 21,5 milímetros. En cuanto a la corona, tiene 7,5 milímetros, la raíz 14 milímetros y los anchos van a ser, en sentido mesio-distal, va a ser 6,8 milímetros y en sentido vestíbulo-palatino, que esta es una de las diferencias más importantes entre los premolares superiores y los premolares inferiores, y es el ancho vestíbulo-palatino. En el ancho vestíbulo-palatino encontramos 9 milímetros. O sea, casi la diferencia va a ser de 2 milímetros, más o menos con los inferiores. En cuanto a la cara oclusal, podemos decir de que tiene una forma pentagonal, que está conformado por 2 grandes cúspides. La cúspide vestibular es convexa y aguda y la cúspide palatina es más redondeada. El surco principal se encuentra centrado. En el centro de mi cara oclusal encontramos este surco. Por lo tanto, podemos decir de que las cúspides pueden ser más similares en cuanto al tamaño. La cúspide palatina toma un tamaño más importante a comparación del resto de los dientes que venimos viendo. Y después encontramos nuestra fosa mesial, nuestra fosa distal y los surcos que van a delimitar los rebordes marginales. En este caso, este segundo premolar superior va a tener rebordes marginales más anchos comparado con el primero. Y vamos a observar también de que hay poca convergencia de los lados hacia palatino. En el primero veíamos mucha convergencia, acá vemos que la convergencia es leve y que además la cúspide palatina casi, digo casi porque no llega al tamaño total, pero casi iguala en ancho mesio-distal a la cúspide vestibular y también en ancho vestíbulo-palatino. En cuanto a la cara vestibular, tiene una forma pentagonal, el lado oclusal está conformado por 2 vertientes y un vértice. La vertiente mesial es la más corta, entonces esta sería nuestra vertiente mesial y esta sería nuestra vertiente distal. Al unirse forman un vértice. Y esta es una diferencia también marcada del primer premolar superior, donde las vertientes era al revés. La vertiente mesial era la más larga y la vertiente distal era la más corta. Y además, el vértice obviamente se va a encontrar desplazado o más cercano hacia mesial. En los inferiores, recuerden que el vértice se encontraba centrado y eso también es otra diferencia que podemos encontrar. En cuanto a cervical, sigue siendo convexo hacia apical, sin ninguna discriminación o diferencia, pero la curvatura va a ser menor. En cuanto a la cara palatina, comparado con el primer premolar superior, es más grande tanto en alto como también en ancho. Vimos en clase que tiene una forma pentagonal y que este diente no sucedía que a la hora de mirar la imagen no podemos observar por detrás la cúspide vestibular. Esto quiere decir que estamos hablando de 2 cúspides que son de similar tamaño, tanto en ancho como en alto. Y cervical sigue siendo convexo hacia apical. En cuanto a las caras proximales, podemos decir que tienen una forma
trapezoidal. El cervical sigue siendo, o el cuello sigue siendo cóncavo hacia apical. Y no hay una marcada diferencia entre la cara mesial y la cara distal. Sí, lo que podemos observar desde proximal es el ancho que tiene el diente vestíbulo palatino. Y también podemos observar como la cúspide palatina está muy próxima o muy cerquita de llegar al plano que genera la cúspide vestibular. Entonces generamos un plano desde la cúspide vestibular y ahí pueden ver la diferencia entre la altura de una y la otra. Está muy cerca, o sea que casi son similares en el tamaño, tanto de longitud como les dije de ancho. Y acá vemos el diente en todas sus caras. Tenemos la cara vestibular, cara palatina, cara mesial, cara distal y nuestra cara oclusal. Esta pieza dentaria o este premolar tiene una sola raíz. El único premolar que tiene dos raíces es el primer premolar superior. Y en cuanto a la cara oclusal, me gustaría hacer una pequeña aclaración. Recuerden, hubo dudas por ahí en cuanto a los surcos secundarios y principales. Recuerden que puede haber surcos secundarios que son indiferentes porque puede haber más cantidad o puede haber menos cantidad. Pero lo que siempre tiene que estar presente son los surcos que me van a demarcar los rebordes marginales, las fosas principales siempre presentes y a su vez el surco que me va a dividir nuestras cúspides. Y bueno, obviamente las cúspides y las demás características. Pero siempre tienen que estar esos, que esos son los principales y siempre están. En el apunte por ahí dice surco secundario a los que demarcan los rebordes marginales, pero siempre entiendan que van a estar presentes, sean secundarios o principales, van a estar siempre presentes. Y después tenemos el resto de los surcos secundarios que están de más y pueden aparecer más o pueden aparecer menos, dependiendo de la anatomía de cada pieza dentaria. Y acá podemos observar ambas piezas dentarias, los dos premolares superiores. Tenemos el primero y tenemos el segundo. La primera diferencia que podemos encontrar es que en el primer premolar superior mesial iba a ser más corto en cuanto a longitud y además iba a tener esa forma, yo les dije como que si se cerraría hacia mesial o una forma de acordeón. En cuanto a los rebordes marginales, en el segundo premolar superior son más anchos los rebordes marginales comparados con el primero. A su vez, el surco principal lo encontramos más hacia palatino en el primer premolar y más centrado en el segundo premolar. Y en cuanto al tamaño de las cúspides, también es otra diferencia, y es que en el segundo premolar hay como una igualdad o casi igualdad de las dos cúspides en cuanto al tamaño. En cambio, en el primer premolar superior sigue siendo la cúspide vestibular bastante más grande que nuestra cúspide palatina. Y fíjense también que mirándolo desde arriba, el primer premolar superior sí tiene bien una forma pentagonal, pero en cambio el segundo premolar tiene una forma más ovalada.